Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora te voy a mostrar cómo hacer este cardigan de granny squares. Estos granny squares son un poquito diferentes a otros que hemos estado haciendo anteriormente. Queda muy bonito, es muy fácil de hacer, es como una pieza con la que tú puedes empezar, y si te quieres animar a hacerla, aquí están todos los pasos. Si necesitas como alguna información adicional, puedes ir a mi Instagram. Aquí te dejo mi Instagram, es @tereolala. Y bueno, aquí te dejo lo que es el diseño de mi cardigan. Si tú quieres puedes copiarlo, darle screenshot. Puedes también irlo a ver en mi cuenta de Instagram, ahí lo puedes ver. Vamos a necesitar 14 cuadros que van a medir 18 por 18 centímetros. También vamos a ocupar estos cuatro piezas que es en la botonera enfrente, y otras dos piezas más pequeñitas en la parte de arriba cerca del cuello, además de uno especial, una medida especial que va en la parte de la espalda. No voy a hacerlas paso a paso ya que son piezas muy sencillas. Te voy a dejar la medida en mi Instagram, pero también te voy aquí a mostrar unas imágenes de cómo las construí. La pieza de la espalda mide casi los 14 por 14 centímetros, mide 14 centímetros de un lado y 3 centímetros del lado más corto. Es solamente para darle un poco de curva a la parte de la espalda, en la parte del cuello. En esta otra pieza que ves aquí la imagen en pantalla, esta pieza de la botonera, yo solo hice puntos altos, hice 23 puntos altos por 4 vueltas hacia arriba. Esas 4 piezas de la botonera las hice igual, 23 puntos altos por 4 vueltas. Y las piezas que están muy cerquita del cuello, esas las hice de 17 puntos altos también por 4 vueltas. Esas son las piezas que son un poquito diferentes. Y bueno, a continuación te voy a mostrar. Te voy a mostrar cómo hacer el granny square sólido. Aquí yo tengo un video en mi canal donde lo vemos más a detalle, pero te voy a explicar rápidamente. Hacemos un anillo mágico y empezamos a montar puntos altos. Hacemos 3 puntos altos juntos y luego 2 cadenas al aire. Seguimos con 3 puntos altos seguiditos. Hacemos 2 cadenas al aire y repetimos lo mismo 2 veces más. 3 puntos altos, 2 cadenas al aire y 3 puntos altos. Vamos aquí a apretar un poquito el anillo mágico y vamos a unir con un punto deslizado, a manera de que nos quedan 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas al aire. Y es así como empieza nuestra primera vuelta. Ahora vamos a subir 2 cadenas al aire y vamos a ir haciendo un punto alto en cada uno de los espacios. Al llegar a la esquina vamos a hacer 2 puntos altos seguiditos y luego 2 cadenas al aire. En el mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos y esa va a ser nuestra esquina. Vamos a seguir haciendo un punto alto en cada uno de los puntos altos que estaban en la vuelta anterior. Y en la esquina vamos a repetir el procedimiento de la esquina anterior, ¿sí? Aquí tenemos 3 puntos altos arriba y 3 puntos altos abajo. Y aquí en la esquina hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Hacemos 3 puntos altos en cada uno y en la esquina repetimos el mismo patrón. Aquí vamos a terminar la última esquina de la segunda vuelta y vamos a unir con un punto deslizado. Vamos a subir 2 cadenas al aire y vamos a ver que tienes los puntos altos que montaste y luego las esquinas. Vamos a seguir dando vueltas y vueltas hasta que lleguemos a nuestros 18 centímetros de cada lado, o lo más aproximado a esa medida. Por ejemplo, estos miden 17.5 centímetros, pero dependerá del ganchillo y del hilo que utilices.
Ya que tienes todos tus grannies hechos de los diferentes colores que hayas decidido hacer, ahora vamos a unirlos. Te voy a enseñar aquí cómo los uní, mis granny squares. Voy a pasar el hilo en una de las esquinas y voy a hacer un nudo muy básico. Y voy a agarrar una hebrita de uno de los granny squares y una hebrita del otro granny square de enfrente y voy a hacer un punto bajo. Voy a seguir agarrando una hebrita de cada uno y hago un punto deslizado. Una hebrita de cada uno y hago un punto deslizado. Así de sencillo es como se va a ir uniendo los granny squares. Una hebrita y una hebrita. Ya ves que se presentan como dos, como la orillita del granny square es como una trencita. Entonces vas a agarrar una de las hebritas de esa trencita de uno de los granny squares y una de las hebritas del granny square de enfrente, y así es como vas a ir pasando los puntos deslizados en toda la orillita hasta llegar al otro extremo, y así es como queda, como si lo hubieras unido con una aguja, como si hubieras cosido. Por la parte de atrás pues no se ve nada, ya tú decides cuál es la parte del derecho y cuál es la parte del revés. Cuando ya unes todos los cuadros, entonces van a quedar unos unidos por una parte y van a quedar unos que vas a necesitar unir. Así de esta forma vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento, y al llegar a la esquina vamos a hacer como un brinquito para llegar al otro par de granny squares y seguir con la línea. Sí, para que se vea muy prolijo y no necesitas estar cortando el hilo ni nada de eso, sino solamente necesitas seguir y irte así como haciendo esos brinquitos en la parte donde ya están unidos, para que puedan unirse todos los cuadritos y quede una cosa muy hermosa como esta que ves aquí. Cuando ya uní todos mis granny squares, los vas a unir en la parte del hombro, ¿verdad? Un cuadro, y nos va a quedar aquí esta parte de la botonera, y acá vas a dejar abierta esta parte para que puedas hacer la manga, ¿sí? Que en mi caso pues necesito nada más dejar abierto esos dos cuadritos y luego en la parte de los costados los dos cuadros de la parte de abajo. Aquí voy a hacer lo mismo en la parte de enfrente de mi suéter. Vamos a unir en la parte del hombro y luego en la parte del costado. Acuérdate que debes dejar una parte para hacerlo de la manga y rodear, ¿verdad? Para irla haciendo como en forma tubular. Al igual que ya construí esta de acá, ¿sí? Fui construyéndola toda de todos los colores que estoy utilizando y hasta que llegue pues a una altura que me funcione a mí para lo largo de mi brazo. Vamos a unir esta parte de acá. Lo voy a hacer igual que acá. Entonces tengo que encarar los derechos con derechos y voy a unir. Uno de la misma forma que ya te enseñé cómo se unen los granny squares, así de esa forma tan sencilla. Agarro una hebrita de un granny square y la otra hebrita del otro y voy haciendo puntos deslizados, así de fácil. Esa parte no la uno porque es la manga y luego me brinco hasta el área donde es el área de los costados de los lados del suéter, que es abajo de la boca manga. Hago lo mismo, el mismo procedimiento. Aquí en la manga lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar el hilo, mi primer color, el color con el que quieras iniciar la manga. Vas a pasar el hilo, vas a hacer un nudo normal, ¿verdad? Solamente para que no se nos mueva el hilito. Y vas a hacer unas cadenas al aire, vamos a hacer 2 cadenas al aire o 3 cadenas al aire, lo que tú quieras, y en ese mismo espacio hago un punto alto, Vamos a dejar libre la siguiente cadena y en la siguiente cadena, en el siguiente espacio voy a hacer 2 puntos altos juntos. Ahora me voy a brincar uno y en el siguiente hago 2 puntos altos juntos. Sí, y lo voy a estar haciendo en todo alrededor. Voy a dejar un punto ahí libre y en el siguiente 2 puntos altos juntos. ¿Sí? ¿Ves cómo quedan como 2 juntos? Y lo voy a hacer todo alrededor de la manga.
Al terminar, aquí ya estoy así en el último espacio donde puedo hacer 2 puntos altos juntos, y voy a cerrar con un punto deslizado y voy a subir 3 cadenas hacia arriba, y entonces voy a buscar el siguiente orificio donde pueda hacer 2 puntos altos. Sí, ahora los voy a estar haciendo en cada uno de los espacios que hay ahí. 2 puntos altos y me brinco al siguiente, y así cada uno. Voy a hacer 2 vueltas con cada color, así que esta es la segunda vuelta del color azul. Voy a seguir toda la manga haciendo lo mismo. Aquí igual uno con un punto deslizado. Hago una cadena al aire, voy a cortar el hilo y voy a traer el siguiente color, que en este caso sería el color morado. Lo amarro y voy a seguir haciendo lo mismo que venía haciendo en la vuelta anterior, ¿verdad? En las 2 vueltas anteriores, 2 puntos altos juntos y me brinco al siguiente espacio. No voy a estar haciendo ni aumentos ni disminuciones para lo que es la manga. Voy a estar trabajando con los mismos puntos que traigo desde el hombro hasta el área del puño. A lo largo, voy a tejer todo lo largo que sea suficiente para mí. Aquí voy a estar haciendo las vueltas que sean necesarias en cada uno de los colores. Yo hice 2 vueltas con cada color, y ya cuando me terminé los colores, entonces unifiqué todo con este color que es como mi color base, que es el color como beige, y lo voy a dejar hasta una altura donde me falten unos 7 centímetros para completar la manga. Y así voy a hacer los puños en esa altura. Voy a empezar a hacer el puño con uno de mis colores que más me gustan, y ahorita te voy a mostrar cómo irlo haciendo. Del hombro vengo haciéndola todo alrededor como si fuera en forma tubular, y cuando llego al área del puño, pues lo que quiero es hacer ya un puño que sea un poquito ajustadito. No tan ajustado, pero sí que se vea la diferencia entre lo holgado de la manga y el área del puño. Y te voy a enseñar cómo hacerla. En esta ocasión agarré un hilo más chiquito, más angostito, para que ayudara a que se hiciera un poquito más angosto el puño, un poquito más apretadito. La delgadez del hilo me va a ayudar a eso sin necesidad de cambiar de aguja o sin necesidad de hacer reducciones. Entonces lo que voy a hacer aquí es amarrar el hilo. Voy a hacer 2 cadenas al aire. En cualquier punto que tú veas en la manga, ahí puedes empezar donde tú quieras. Puedes ir haciendo un punto alto en cada uno de los espacios que hay alrededor de la manga. No voy a hacer ni aumentos ni reducciones, solamente voy a hacer un punto alto en cada uno de los espacios que vemos. ¿Ok? Y voy a estar trabajando con el mismo gancho que trabajé el resto del suéter. Puedes también utilizar un gancho más pequeño si quieres lograr todavía un ajuste más ajustado en el área del puño. Entonces ya cuando vamos terminando de rodear la manga, vamos a unir a nuestras primeras 2 cadenas que hicimos, vamos a unir con un punto deslizado y voy a subir 2 cadenas al aire, y en el siguiente punto alto de la parte de abajo lo voy a tomar así por la parte de enfrente y voy a hacer mi punto alto, y luego en el siguiente punto que está en la parte de abajo lo voy a tomar por la parte de atrás de esta forma. Voy a tomar el hilo y voy a hacer un punto alto normal. Ahora en el siguiente punto lo tomo por la parte de enfrente, así tomo el gancho, atravieso el punto con el gancho y hago mi punto alto. Y en el siguiente espacio, en el siguiente punto alto, perdón, lo tomo por la parte de atrás, jalo el hilo, hago mi punto alto. ¿Sí? Una vez más, agarro el hilo, atravieso el punto por la parte de enfrente, hago mi punto alto, y el siguiente por la parte de atrás. Va a ser uno por enfrente y uno por detrás, y voy haciendo los puntos altos. Así vas a ver cómo se ven unos como más hacia enfrente y otros como hacia la parte de atrás. Y prosigo todo alrededor de la manga.
Aquí cuando ya estoy rodeando completamente la manga, sigo uno por delante, uno por detrás. Y aquí al llegar al último punto lo hago como sigue, que sería por la parte de atrás. Agarro hilo, atravieso el punto por la parte de atrás, hago mi punto alto y voy a unir con un punto deslizado y voy a hacer 2 cadenas al aire. En el siguiente punto voy a tomar por la parte de enfrente, voy a seguir haciendo lo mismo todo alrededor, uno por la parte de enfrente y uno por la parte de atrás. Se toma por atrás, hago el punto alto y luego el siguiente por enfrente. Ahí te vas a ir dando cuenta cuál está por enfrente y cuál por detrás, y tienes que ir siguiendo el mismo patrón, ¿sí? Para que quede como debe de ser. Este punto tan bonito se va viendo como un relieve donde se ven como unos surquitos que simula el punto resorte. Yo aquí di la vuelta de la parte de abajo, que son puros puntos altos normales, y 6 vueltas más de esta forma que te estuve mostrando para llegar a esta altura que mide aproximadamente 7 centímetros. Y como te decía, no necesité ni aumentar ni reducir, y lo hice con el mismo ganchillo, solamente con un hilo un poquito más delgado, y hará que se vea nuestro puño sumamente hermoso. Aquí al terminar hago un punto deslizado y una cadena al aire, jalo el hilo y corto, y así es como queda mi puño en punto resorte, y queda muy bonito. Es muy fácil de hacer y hace que se vea un poquito más reducido al final. Pues verás, aquí ya hice lo que es el área de la botonera, pero es igualito que el área del puño. Entonces yo lo que hice fue agarrar la botonera, bueno, donde debe de ir los botones. Yo no le voy a poner botones, o si no sé la verdad, pero ya lo decidiré más adelante. Voy a hacer así el suéter, lo voy a poner así en horizontal, y me fui, hice 3 vueltas tal y como hice los puños, ¿sí? Antes que eso, como ves aquí en la parte de abajo, tengo ya lo que es el resorte. Puedes ponerle resorte o no, es tu decisión, y yo lo hice en la misma puntada. Ya aquí nada más me faltaría lo que es el cuello, y lo hice igualito que el resorte. Para finalizar te voy a mostrar cómo quedó mi suéter. Así quedó mi suéter. A mi cuello yo le di 5 vueltas, a la botonera le di 3 y al área de abajo del resorte le di 4 vueltas. Y todo lo hice igualito que los puños, solo con diferentes colores. Así es como queda mi suéter de Granny Square sólidos. Queda muy bonito, es muy fácil de hacer, es como una pieza con la que tú puedes empezar, y si te quieres animar a hacerla, aquí están todos los pasos. Si necesitas como alguna información adicional, puedes ir a mi Instagram. Aquí te dejo mi Instagram, es @tereolala. Así aparezco en todas mis redes, pero en Instagram subo mucha información, y cualquier duda también puedes enviarme un mensaje directo por ahí. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.